Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la tutoría de hoy, el tema de la Revolución Francesa. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, es importante que la ubiquemos en un contexto histórico. Entonces, este contexto histórico, ¿verdad? Corresponde a ciertos objetivos. Entonces, este tema de la Revolución Francesa tiene como objetivos describir las principales características de la sociedad francesa que llevaron al desarrollo de la revolución, ¿verdad? También busca explicar las principales transformaciones de la Revolución Francesa en la sociedad francesa y también en el resto de Europa y el mundo. Reconoce la importancia de la Declaración de los Derechos Humanos en el contexto histórico y en la sociedad actual, y valorar la importancia del ideario de la Revolución Francesa en la sociedad contemporánea, o sea, porque es importante hoy en día. Antes de iniciar con estos objetivos, vamos a repasar algunos contenidos que nos hacen entender cómo hemos llegado a este punto de la historia. Durante este semestre hemos estado trabajando diferentes conceptos o diferentes temáticas que nos han venido a desarrollar cómo empieza a darse un proceso de importancia por el ser humano. Y ese proceso de importancia por el ser humano, o que el centro sea, que el ser humano sea el centro de el conocimiento, inicia justamente con el Renacimiento. Recordemos que el Renacimiento es un proceso histórico que lo vimos y que es importante porque se centra en las necesidades de los seres humanos. ¿Y qué significa preocuparnos por las necesidades de los seres humanos? Que la religión deja de estar en el centro de la vida de las personas y va a ser sustituida por las ideas centradas en las necesidades del ser humano. Recordemos que se le llama Renacimiento porque estas ideas ya habían surgido en Grecia y Roma varios siglos atrás. Este renacimiento va a promover el desarrollo de inventos, pero inventos nuevamente que giran alrededor de las necesidades de los humanos, no de las necesidades religiosas, sino de las necesidades de los humanos. Entonces, es un cambio de paradigma o un cambio en la forma de pensar de los humanos. Entonces, ¿cómo era la vida antes del Renacimiento? Yo sentía dolor de espalda porque la cama era muy dura, pero yo le daba gracias a Dios porque tenía una cama para dormir y le ofrecía todo ese sufrimiento y todo ese dolor para que Él me regalara la vida eterna. En cambio, con el Renacimiento, lo que vamos a hacer es pensar, bueno, la gente, ¿por qué tiene que dormir mal? Vamos a ver qué podemos inventar para que las personas vivan bien. Y esto, para los renacentistas, ¿verdad? Va a agradar a Dios porque va a hacer que las personas pues tengan el deseo o vivan mejor y al vivir mejor van a estar mejor para la otra vida. Estos inventos, ¿verdad? Estamos hablando del ejemplo de la cama, pero estos inventos van a girar alrededor de muchas aristas. Algunas de estas aristas son las invenciones náuticas, ¿verdad? Como lo son el desarrollo de barcos más grandes, el desarrollo de los mapas, el astrolabio, la reinvención o el rescate nuevamente de la brújula. Y esto va a hacer que se dé el proceso de conquista de América. Este proceso de conquista va a estar caracterizado por un gran uso de la fuerza de parte de los españoles. Sabemos que está el modelo inglés también, pero vamos a hablar mayoritariamente del español. Y el español prácticamente lo que hizo fue imponer y exterminar la cultura de los pueblos amerindios. Entonces, estos pueblos amerindios o americanos, pues van a ser prácticamente destruidos
por la conquista de América. Después del proceso de conquista se va a dar la colonización en la cual pues ya se generan lo que hemos estado viendo las últimas semanas, ¿verdad? Que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad europea en América, porque el rey de España lo que hace es crear o recrear, perdón, el modelo español en América. Entonces, en el caso de Costa Rica, por eso los españoles se vienen a vivir a la zona de Cartago, que era una zona más fresca, que era una zona donde ellos podían desarrollar la vida como normalmente la desarrollaban en España. Entonces, esto hace que se creen clases sociales y recordemos que la clase social principal van a ser los peninsulares, que son los españoles nacidos en España, y luego tenemos los criollos, que son los hijos de españoles, pero que nacieron en América. Estos dos grupos son los que van a manejar la sociedad y la economía americana y se van a encontrar en el desarrollo de la colonización de América. Luego tenemos otros grupos humanos, ¿verdad?, que tienen una importancia relevante en este momento histórico, como lo son los indígenas, que van a ser la tercera clase social, seguida de los mestizos, que aquí vamos a tener varios tipos de mestizos, ¿verdad? Pardos eh, y de otros más. Y por último tenemos la clase inferior, que va a ser la de los negros. Este proceso de conquista estuvo basado en un modelo de desarrollo en el cual el rey era la figura de poder. La semana anterior estuvimos hablando sobre la ilustración. Recuerden que la ilustración tiene que ver con el desarrollo de ideas para mejorar las formas de gobierno. Y esta ilustración va a criticar bastante el poder absolutista de los reyes, que era lo que existía para este momento. Y la ilustración va a proponer nuevas formas de gobierno o nuevas formas de gobernarnos en los cuales se tome en cuenta a la mayoría de la población. Y de aquí van a surgir los filósofos ilustrados, que son los que van a empezar a definir cómo deben ser las formas de gobierno. Estas formas de gobierno de la Ilustración, en su mayoría, van a solicitar que se realicen desde modelos democráticos que permitan la participación de diferentes sectores de la población, no solamente las clases altas. Ahorita vamos a ver cuáles eran las clases altas en Francia antes de la Revolución. No sé si hasta acá alguien tiene algún comentario o alguna consulta que quiera realizar. ¿Va quedando claro lo que estamos hablando? Todo bien. Gracias. Ok, entonces vamos a hablar de las causas de la Revolución Francesa. Ahorita ya vamos a iniciar, ¿verdad? Las consecuencias de esta y cuáles cambios de la Revolución Francesa se mantienen hasta la actualidad. En el caso de estas temáticas, también vamos a hablar cómo era la vida cotidiana de las poblaciones durante la Revolución Francesa, ¿verdad? Porque es importante entender cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado cosas básicas como el sentido de belleza o como el desarrollo intelectual o la forma de vestir, varonilidad, virilidad y demás a través del tiempo. Para empezar, tenemos que ubicarnos en un contexto geográfico, ¿verdad? Recordemos que la Revolución Francesa se da justamente en Europa, en un país que se llama Francia. Estamos hablando de 1770 y resto, 79, y Francia está acá justamente. Va a estar rodeada de las, o va a estar cerca de una de las zonas donde va a haber mucho desarrollo intelectual, especialmente la parte italiana, ¿verdad? Donde está la mayoría de zonas de comercio de aquel momento, y también va a estar cerca de las dos principales potencias marítimas de aquel momento, que van a ser, perdón, las tres, que van a ser Portugal, que está por acá, España y
Inglaterra, ¿verdad? O lo que conocemos como el Reino Unido. Entonces, este es el contexto geográfico en el cual se desarrolla la Revolución Industrial. Vamos a compartir un video, el cual relata por medio de una caricatura en qué consistió la Revolución Francesa. Voy a iniciarlo y les agradezco que me confirmen que se escucha el sonido. ¿Se escucha o no se Sí, sí se escucha, escucha, chicos? profe. Sí se Ok, escucha. perfecto. Sí Gracias, lo escucho. gracias. Su Majestad. Ya tenemos el informe económico de Francia. ¿Y qué dice? Que estamos al borde de la quiebra y nos queda poco dinero. ¿Qué hagamos con lo que nos queda? Hagamos otra fiesta. Hoy en Infanimados te contamos sobre la Revolución Francesa. Era el siglo XVIII y Francia estaba bajo el mando del rey Luis XV. XV no era muy querido por el pueblo, porque durante su reinado perdió guerras y colonias, como las colonias canadienses, por ejemplo. Y perder cosas significa perder dinero, y no tener dinero significa no tener comida. No tener comida para el pueblo, porque Luis XV sí tenía su comida. Entonces se murió. Ahora 16 era el rey de Francia, Luis XVI, y lo que 16 heredó de 15 fue un pueblo hambriento, cargado de impuestos y fracasos bélicos. También había malas cosechas, porque no puede haber una revolución francesa sin malas cosechas. Pero a Luis nada de esto le importaba, porque él se había casado con una muchacha de Austria muy lindis que se llamaba María Antonieta, a quien le gustaban mucho los pasteles y las frutas puestas en el cabello. Luis y María debían tener hijos, para que fueran los príncipes de Francia, pero no podían, porque Luis no podía copular. Y además, él estaba muy entretenido, haciendo cerraduras. Luis y María ahora sí tuvieron hijos. En Francia había un movimiento cultural muy de moda, llamado la Ilustración. Y las mujeres burguesas hacían reuniones en sus casas para conversar sobre la Ilustración. La Ilustración decía que era necesario disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. O sea, que debemos usar la razón para entender y solucionar los problemas de la sociedad. Sus principales impulsores fueron estos señores, quienes también creían en un mundo en el que todos los hombres debían tener derechos y ser iguales ante la ley. Pero por ahora no. Por ahora solo la clase alta tiene derechos. En Francia, las clases sociales se dividían en tres. El primer estado, que era el clero, o sea, gente de la iglesia, ellos tenían mucho dinero y no pagaban impuestos. El segundo estado, que eran los nobles, ellos tenían mucho dinero y no pagaban impuestos. Y el tercer estado, que era el pueblo, ellos tenían poco dinero, pero pagaban un montón de impuestos y diezmos. Este se dividía en burgueses, que eran la clase trabajadora, como doctores, abogados, etc., y campesinos. Parece que es hora de una crisis. El pueblo estaba cada vez más hambriento. Por eso Luis XVI decidió utilizar el dinero del Estado para apoyar la independencia de las 13 colonias en Norteamérica, de Inglaterra, porque Francia e Inglaterra eran enemigos, y Luis XVI quería fastidiar a sus enemigos. ¿Y ayudar al pueblo? No. Ayudar al pueblo no. Para colmo, en Versalles, que era donde quedaba la casita de los reyes, se seguían a todo meter. El pueblo estaba harto, en especial él. Él se llamaba Maximilien Robespierre. Él era huérfano y también muy inteligente. Por eso se ganó una beca y estudió para ser abogado. También era bueno hablando en público y no creía en eso de la pena de muerte y quería que todos pudieran votar y defendía a los pobres. Por eso le llamaron el Incorruptible. Robespierre empezó a escribir y a decirle a todos: el rey tiene la culpa. Francia estaba en bancarrota, así que los bancos le dijeron al rey: hey, ¿y si contratas a alguien que sepa de finanzas? Entonces, Luis contrató a Jacques Necker como ministro de finanzas. Jacques era bien progre y pensaba que el gobierno debía asegurar la comida para todos. También sugirió conversar entre todos para tratar de solucionar la crisis. Por eso, Luis XVI convocó a los Estados Generales, en Versalles, el 5 de mayo de 1789. Es aquí donde comienza la Revolución Francesa, pero no su parte violenta. Los Estados Generales eran como una reunión con representantes de cada clase social, en la que se pactan cosas.
Y todo se decide por medio de votos. Y cada estado tenía derecho a un voto, a pesar de que la mayoría de la población estaba formada por el pueblo. Todos a favor de solucionar los problemas del país. Se aprueba. Vamos a subirle los impuestos al 3. Se aprueba. Queremos una nueva constitución. No se aprueba. Queremos cambiar la forma de votación. No. La verdad es que me gusta mucho así como está. Como el primer y segundo estado siempre tenían la mayoría de votos, el tercer estado siempre perdía. Así que el tercer estado se fue a cambiarse el nombre y ahora se llamaban Asamblea Nacional. Y también se pusieron a tratar de escribir una constitución muy rápido. Robespierre también se les unió y ahora era uno de sus diputados. Más tarde, miembros del clero y la nobleza también se les unieron. Luego, los de la asamblea regresaron a la reunión para mostrarles la constitución que estaban escribiendo, pero no los dejaron entrar. Así que se tuvieron que ir a una cancha de tenis. Es en serio. Allí juraron reunirse hasta terminar la constitución. A esto se le llamó el juramento del juego de pelota. El rey se enteró y tenía miedo de que el pueblo se rebelara, porque ellos ahora estaban enojados e ilustrados. Así que despidió a Jacques, el de finanzas, porque él apoyaba al pueblo. También mandó 30.000 soldados a París para controlar la ciudad y evitar que todo se saliera de control. Pero se desató una protesta en París, muy intensa, y el pueblo decidió armarse. Suscríbete. Así que un pocotón de hombres y mujeres asaltaron las armerías y tomaron muchas armas, porque eso es lo que hay en las armerías, armas. Pero pólvora para las armas, no, por alguna razón. ¿Sabes en dónde sí había pólvora? En la Bastilla, que era una fortaleza que protegía a París y además era una prisión. Así que tomaron la Bastilla, el 1789. También tenían una nueva bandera, y esta sí es la parte violenta de la Revolución Francesa, pero todavía no la más violenta. Entonces, la Asamblea Nacional, que ahora se llamaba Asamblea Nacional Constituyente, se puso a escribir una lista de derechos para todos, porque antes no había derechos para todos. Así que ahora tenían la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y las mujeres y las ciudadanas también, ¿cierto? ¿Qué? Y las mujeres y las ciudadanas también, ¿cierto? Nope. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero nosotras hemos estado luchando todo este tiempo tan fuerte como los hombres para lograr la libertad de todos los ciudadanos. No me importa. Pero fuimos nosotras quienes les abrimos las puertas para discutir las ideas de la Ilustración en nuestras casas. ¿Cómo tú te llamas? Olympe de Gouges. Ok, Olympe, pero no me importa. Así que ahora habían derechos, pero solo para los hombres. Sin embargo, el rey se negaba a firmar para aprobarlos. De hecho, el rey no quería aprobar ninguna de las reformas de la Asamblea Nacional. Pero un día, un hombrecito llamado Jean-Paul Marat empezó a hablar muy mal del rey. Marat estaba lleno de rabia. Y también tenía una enfermedad de la piel. Por eso siempre estaba en una bañera. Y como ahora había libertad de expresión, creó un periódico bien amarillista llamado El Amigo del Pueblo. Marat se enteró de que el rey y sus amigos habían hecho otra fiesta, en donde pisotearon la bandera de la revolución. Entonces lo escribió en su periódico. Y todo el mundo se enteró, y se enojaron más duro. Entonces, un montón de mujeres armadas, y con mucha rabia y ganas de matar a la reina, se fueron hasta el Palacio de Versalles, y le dijeron al rey: o firmas, o firmas. Y Luis XVI firmó todo, no quedó nada sin firmar. También lo obligaron a mudarse a París, con su familia, para demostrar su apoyo a la nueva asamblea, y de paso se llevaron su harina. Entonces Olympe dijo: nosotras también estamos luchando por esta revolución. Nos merecemos unos derechos también. Así que se creó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de todas maneras. Pero los hombres no quisieron reconocer los derechos de la mujer. Y bueno, llegó 1791, y ahora la Asamblea Nacional estaba a cargo, y el rey tenía que compartir su poder. Y como eso no le gustaba mucho, decidió huir. Pero si a ti sí te gusta compartir, puedes compartir este video con alguien. Entonces, una noche, él y su familia se disfrazaron de rusos y huyeron en una súper lujosa y para nada discreta carreta. Pero cuando estaban llegando, los detuvieron en Varennes.
Por eso a este evento se le llama la fuga de Varenne. En París, todos estaban muy molestos por la traición del rey, porque ¿cómo es eso de que un rey se va de su país en plena revolución? Entonces, la Asamblea Nacional se cambió el nombre de nuevo a Asamblea Nacional Legislativa y también se puso a escribir leyes, más hardcore, y ahora querían destituir al rey. A la Asamblea le entró un miedo de que las potencias europeas le declararan la guerra a Francia para detener la revolución, así que ellos les declararon la guerra primero, comenzando con Austria, y las otras potencias formaron la primera coalición y también les declararon la guerra. ¿Y sabes a quién más Francia le declaró la guerra 147 años después? No te lo podemos decir. Pero sí te lo decimos en este video que hicimos sobre la Segunda Guerra Mundial, así que te vamos a dejar el link en la descripción. Y si no lo ves, ok, no pasa nada, solo no sabrás quién peleó con Francia 147 años después. Bye. Ahora, también había rumores de que el rey quería dar un golpe de estado y retomar el poder con la ayuda del ejército de Austria y Prusia. Así que los revolucionarios se enojaron y asaltaron el Palacio de las Tullerías, que era donde estaba el rey en París. El rey logró escapar y se fue a buscar la protección de la Asamblea, así que ellos lo destituyeron por completo y lo encarcelaron. En este punto, en las cárceles de París, había un montón de prisioneros políticos, o sea, gente que no estaba de acuerdo con la revolución. A los revolucionarios les entró otro miedo porque sentían que los prisioneros iban a sabotear la revolución. Así que decidieron acabar con todos los prisioneros de las cárceles. Y a esto se le llamó las masacres de septiembre. También se convocaron unas elecciones y se formó la Convención Nacional. Y ahora ellos tenían el poder. Entonces se proclamó la Primera República Francesa. Así que ahora había una nueva constitución y por si no te gustaba la nueva constitución, también había una guillotina para decapitar. De la manera más humana e ilustrada posible. Pero igual servía para decapitar. Y fue creada por este doctor. La Convención Nacional estaba formada por varios grupos políticos, pero los más importantes eran los girondinos, que eran muy conservadores y no querían matar al rey, y los jacobinos, que eran muy radicales y sí querían matar al rey, y a todo el mundo. Los jacobinos eran liderados por Robespierre y su amigo Danton. También existían los sans-culottes. Ellos no eran un partido político, pero apoyaban a los jacobinos. Ellos eran gente del pueblo, radicales revolucionarios, que usaban pantalones en vez de medias. Sans-culottes, sin medias. La convención no se podía decidir si ejecutar al rey o no, pero decidieron ejecutarlo, para que todos captaran que ahora Francia era una república sin monarquía. Y Robespierre ahora sí creía en la pena de muerte, así que guillotinaron al rey el 21 de enero de 1793. Y también a María Antonieta. Y ahora, esta es la parte más violenta de la revolución, pero todavía no la más brutal. Para asegurar el éxito de la revolución, se creó el Comité de Salvación Pública, que estaba formado por 12 personas. Y para poner todo en orden, pensaron que sería genial suspender la Constitución y los derechos. Y también empezaron a guillotinar a más gente, por ser enemigas de la revolución. ¿No te gusta la revolución? Guillotinado. ¿Te caía bien el rey? Guillotinada. ¿No te gusta la guillotina? Guillotinado. Así inició el reinado del terror, que duró desde 1793 hasta 1794, y se guillotinaron alrededor de 40.000 personas. Y esta sí es la parte más brutal de la revolución, pero todavía no su parte más loca. Mientras tanto, Marat seguía en su bañera, escribiendo para su periódico, y ahora publicaba listas de personas supuestamente traidoras. Pero un día, una muchacha que estaba harta de toda esa matadera fue a donde Marat, porque dice que le iba a entregar una lista de traidores. Y ¡zas! Lo apuñaló y murió en su bañera. Pero ella también fue guillotinada. En París, los girondinos como que ya querían parar la masacre, pero los jacobinos todavía no. Así que un día, los jacobinos ejecutaron a los girondinos, y ahora los jacobinos tenían todo el control. La gente también empezó a decir, Leiva. Por eso la querían eliminar, así que empezaron a cambiarle el nombre a las calles y al calendario, para que no hubiera referencias católicas, y a destruir las iglesias y todos los iconos religiosos,
que reemplazaron por el nuevo santo, Marat. Robespierre quería crear una república de virtud, una Francia más humanista, así que seguía apoyando la pena de muerte y quería eliminar a todos los que se opusieran a una Francia virtuosa. Danton pensaba que esto ya había llegado demasiado lejos y que quería acabar con el terror, así que le dijo a Robespierre, ¿y si le bajamos 2? Así que Robespierre lo guillotinó y siguió guillotinando a todavía más gente. A este periodo se le conoce como el Gran Terror, y esta sí es la parte más loca de la revolución. También se estableció el culto a la diosa de la razón y al ser supremo, y un día, mientras todos les rendían tributo, Robespierre se puso en medio de todos, como si él fuera el dios. Y todos se quedaron como que, ¿qué rayos? Los demás diputados también se quedaron bien, ¿qué rayos? Y sentían que Robespierre estaba quedando medio loco. También tenían miedo de que él los decapitara, porque él ahora andaba diciendo que iba a acusar a un poco de gente que tenía en su nueva lista de traidores. Así que ellos lo acusaron primero, de dictador. Y al día siguiente fue guillotinado. Y luego el Comité de Salvación Pública se disolvió. Ahora el poder lo tenía el directorio, pero no les estaba yendo muy bien. Durante todo este tiempo, Napoleón Bonaparte, que era un joven y brillante militar, había estado ganando batallas para Francia. Y ahora era el general, y les estaba dando bien duro a todos en Italia y Austria. Y comenzó a hacer acuerdos con ellos, sin el permiso del directorio. Y eso al directorio no le gustó. Pero ni modo, tuvieron que aceptar, porque era bueno para Francia. Napoleón siguió tratando de poner todo en orden durante las guerras, y el directorio era cada vez menos popular, corrupto. Así que, Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado el 9 de noviembre de 1799, y se volvió cónsul de Francia. Y así acabó oficialmente la Revolución Francesa. Pero comenzó otra etapa dramática para Francia, porque ahora Napoleón quería volverse el emperador y también conquistar el mundo entero. Ver algunas generalidades acerca de la Revolución Francesa. Esta revolución, ¿verdad? Va a ser una revolución muy importante porque va a crear el desarrollo de la sociedad actual, que es una sociedad basada en los derechos. Estos derechos, pues, no son tan bien vistos por algunas personas, ¿verdad? Que observan como peligroso o ven como poco adecuado que exista un exceso de derechos. Esto ha sido expresado públicamente por nuestro presidente de la República, por ejemplo, ¿verdad? Quien, al igual que yo, concuerdo que los presos tienen demasiados derechos en nuestro país. Y hoy en día existen algunas tendencias que vienen a reforzar la necesidad de regular los derechos. Pero en la 1779, ¿verdad? Pues fue algo muy novedoso. Muy bien, vamos a continuar hablando de esto, ¿verdad? Que están nuestros protagonistas, que ya los mencionamos en el video, ¿verdad? Es el rey Enrique y María Antonieta. Vean la forma en la cual se vestían las personas en aquel momento, ¿verdad? Es una forma muy diferente a la actual. Y dentro de las causas de esta revolución tenemos el desarrollo de la ilustración, ¿verdad? Que ya lo hemos mencionado al inicio de la clase. La entrega de Canadá a los ingleses, que se da también en esta época que nos mencionaba en el video. También tenemos una nobleza que representa el primer y el segundo estado, que no tiene deseos de solucionar los problemas que tiene Francia para este momento, sino nada más lo que hacen es patear la bola ahí a que siga el problema. También se da la guerra de independencia en los Estados Unidos y todo esto genera una grave crisis económica porque la poca plata que tiene el país la gastan en guerra. Entonces eso genera que no haya plata para las necesidades básicas del país. Si a esto le agregamos un excesivo cobro de impuestos para las clases bajas, hace que la gente la esté pasando muy, muy mal. Y hay un empobrecimiento generalizado. Entonces, esto hace que la gente esté prácticamente comiendo lo que hay. Entonces, la gente va a estar desnutrida, la gente no va a tener nada para vivir
y tras de eso van a llegar los cobradores de impuestos a pedir más plata para el rey. Acá están los estados, ¿verdad? Que es el primer y segundo estado que corresponden a la nobleza, que corresponden tanto a los reyes como a la parte religiosa, y el tercer estado que corresponde a el mundo, a las clases bajas. Si nosotros observamos esta división social, pues se sigue manteniendo relativamente, ¿verdad? Tenemos un primer estado, solo que ya no son los gobernantes, sino son los empresarios. Tenemos un segundo estado, lo que nosotros conocemos como clase media hoy en día, que son las personas que vivimos relativamente bien y podemos sostener un nivel de vida adecuado. Y luego tenemos a la gente pobre, ¿verdad? Que correspondería al tercer estado. Entonces sigue existiendo la misma distribución, solo que con otros nombres. La toma de la Bastilla, que la mencionaron ahí, ¿verdad? Que es la toma para iniciar la guerra, pues se da justamente por la inacción del rey que no trata de ayudar al pueblo, sino más bien de ayudar a las clases poderosas. Y para ello evita nuevos impuestos para las clases poderosas o los nobles, y esos impuestos son trasladados hacia las clases bajas, ¿verdad? Para poder abastecer todas las problemáticas que tiene Francia para este momento. La revolución inicia oficialmente con la toma de la Bastilla, ¿verdad? Que lo vimos en el video. Este desarrollo de la guerra, ¿verdad? Pues va a estar basada en muchas muertes y violencia. Y esta violencia va a llegar a su máximo esplendor justamente con el asesinato de los reyes y su familia. Entonces ahí hay una imagen donde se observa cómo fue guillotinado el rey de Francia, Luis XVI. Y esto hace que cambie el mundo, ya que eh, a nivel planetario va a significar la disminución de la presencia de reyes a partir del año 1800, llegando a su punto máximo un siglo después, en 1900, ¿verdad? Pero a partir de esta revolución empiezan a darse cambios a nivel cultural y a nivel político en la mayoría del mundo, en los cuales se le empiezan a dar ciertos derechos y ciertos deberes a las clases más populares o más bajas, con la idea de que no hagan una revolución como la francesa y no destruyan el modelo de monarquía o el modelo de reinos, que era lo que existía para ese momento. Para ello, los revolucionarios crean la Constitución de 1791, donde se incluye la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, tal y como lo mencionamos antes. Esto solamente incluye los derechos de los hombres, no de las mujeres. Entonces, el derecho a la vida, el derecho a una sociedad igualitaria, el derecho a la comida, etcétera. Esta Declaración de los Derechos de 1791 ha seguido evolucionando hacia nuevos derechos, ¿verdad? Que ustedes los están viendo en Cívica, que tiene que ver a las famosas tres generaciones de derechos humanos que tenemos hoy en día. Esta Constitución establece o mantiene un gobierno monárquico, pero con división de poderes, y va a estar dominado este gobierno principalmente por los burgueses, que son los más intelectuales, ¿verdad? Como lo vieron en el video, pues la burguesía corresponde a la clase más acomodada del tercer estado. Llámese abogados, llámese profesores, llámese doctores de aquel momento. En esta constitución se estableció que solo las personas que tenían tierras o negocios, podían participar del gobierno o podían participar de las elecciones. Y como lo dijimos también, las mujeres no tenían derechos. Se crea la Declaración de la Mujer, ¿verdad? Donde sí va a tener derecho y ejercicios públicos y demás, pero como lo vimos no es aprobada. ¿Cuál es la reacción? Bueno, la revolución tuvo enemigos, y los enemigos van a ser las clases poderosas, que van a ser el primer y el segundo estado.
el clero que presenta o representa a la Iglesia Católica mayoritariamente, y el rey y los nobles, que también son llamados aristocracia. Esta mayoría, ¿verdad?, van a querer una monarquía constitucional y una minoría, que son van a luchar por una república, o sea, con un cambio menos radical. Y ahí vienen los girondinos y los jacobinos que estuvimos viendo en el video, ¿verdad? Los girondinos van a buscar el control de la burguesía y los jacobinos, pues, empatizaban más con gente más pobre, ¿verdad? Y aquí es donde aparece Napoleón, ¿verdad?, como el encargado de luego poner un poco de orden a este alboroto que se realiza o que se lleva a cabo con el desarrollo de la revolución. Esto hace que Francia tenga una serie de cambios, ¿verdad? Que ya mencionamos que algunos van a llegar hasta otros países del mundo. El primero es la abolición de la monarquía, o sea, se quitan las monarquías y a partir de ahí se crean modelos más o menos democráticos, con excepción del tiempo de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Esta abolición de la monarquía va a replantear las monarquías del resto de Europa con la idea de que sean monarquías más participativas. También va a eliminar los derechos feudales. Recuerden que los derechos feudales son los derechos a la tierra que ha tenido la población durante toda la vida, que eran normalmente derechos que se heredaban, ¿verdad? O sea, yo era dueño de esta finca, yo la heredaba y las personas seguían trabajando para mí. Estos derechos feudales son eliminados y empieza a haber una redistribución de tierras y una nueva venta de tierras. También se elimina el diezmo. En este momento de la historia, la Iglesia Católica obligaba al pago del diezmo, no como hoy en día, que no es obligatorio en el caso de la Iglesia Católica. Con ello se crea la República y se fortalece la Declaración de los Derechos Humanos que ya mencionamos. Ya para ir terminando, vamos a ver cómo era la vida cotidiana, especialmente en la forma de vestir. Si nosotros observamos estos vestidos, ¿verdad? Veamos cómo vestían los hombres, por ejemplo. Los hombres para este momento tenían la costumbre de tener pelo largo y además de tener pelos largos, algunos utilizaban pantalones cortos, ¿verdad? Y además de pantalones cortos utilizaban tacones, tacón un poco más grueso que el de las mujeres. Y algunos incluso utilizaban enaguas. En el caso de las mujeres, para este momento histórico era muy común el uso de corcel, que es algo que le estripa el estómago a la mujer con la idea de que se le observe con mayor detalle la curvilínea. Y para evitar los malos pensamientos, se utilizaban como unas varillas alrededor, ¿verdad? Para que no se observara las partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? Es una exageración de caderas que se hacía con esas varillas que existían en aquel momento. Estamos hablando de la forma de vestir de las clases altas, los nobles, el clero, que van a utilizar colores fuertes, que van a utilizar colores labrados, ¿verdad? Con la idea de demostrar poder social. Esta, por el contrario, es la vestimenta de las clases bajas. Van a ser colores mucho más sencillos, van a ser ropas mucho menos elaboradas. Y justamente esto por la escasez de recursos para. Entonces no van a ser vestidos tan pomposos, digamos, sino van a ser vestidos más sencillos con la idea de que sean funcionales para las labores que tienen que realizar. ¿Cuáles eran las diversiones o en qué se dedicaban ellos la vida diaria, verdad? Entonces las clases altas o nobles se encargaban de desarrollar la caza o la caza deportiva, ¿verdad? Tal vez han visto alguna película sobre esto, en la cual se observan a la gente que anda con perros, en caballos y andan cazando venados y otras cosas. Se van a mantener los torneos medievales, ¿verdad?
que es cuando se van a dar competiciones entre los diferentes reinos. También van a desarrollar los bailes como los que se observaron en el video, ¿verdad? No con la bolita ahí, pero bailes sí para desarrollar toda esa distribución de clase social, y también van a asistir a la ópera y al teatro. Las clases bajas pues van a tener mayoritariamente juegos de azar. También van a ir a las tabernas, que es lo que conocemos nosotros hoy en día como los bares, y el Estado, el primer y segundo estado, les va a hacer una serie de espectáculos públicos para la diversión de ellos. Y por supuesto las famosas fiestas, que van a ser fiestas mayoritariamente que giraban alrededor de los santos, o las fiestas que nosotros llamaríamos hoy en día las fiestas patronales, ¿verdad? Que eran fiestas para toda la población. No sé si hasta acá hay alguna consulta que quieran realizar, o todo está relativamente claro. Está bien, profe. Todo bien hasta el momento. Perfecto, no, gracias. Y así. Bueno, con esto terminamos la videoconferencia de hoy, o la tutoría de hoy. Si alguien tiene alguna consulta, se puede quedar después de un rato, y con mucho gusto los vamos a estar brindando el apoyo que necesiten. Profe, una consulta. ¿Este examen de qué páginas a qué páginas va?